los asistentes y también a nuestros invitados el día de hoy para esta conversación que va a ser tan nutritiva en cuanto a la temática de las hojas de vida. Bueno, el día de hoy nos acompaña primeramente quien nos va a impartir la charla, la señorita Cindy Murillo. ¿Quién es Cindy? Se preguntarán algunos de ustedes. Bueno, ella es psicóloga de la Universidad Claretiana y es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Tecnológica del Chocó. Además de eso, cuenta con 5 años de experiencia liderando procesos de reclutamiento en países de Latinoamérica, Sudáfrica y Filipinas. Es cofundadora de Profesionalia, que es una consultoría enfocada en empleabilidad, desarrollo y encima posicionamiento de marca personal e independencia profesional. Finalmente, también hay que recalcar que ella es una apasionada por la mejora continua, la optimización de procesos, además de la gestión de clientes. Bueno, Cindy combina su curiosidad y enfoque estratégico para generar soluciones efectivas, tanto en el ámbito de la empleabilidad como en el de las operaciones internas de equipos y empresas. El día de hoy va a impartirnos una charla que nos va a nutrir en cuanto a la información que necesitamos a la hora de presentarnos para un puesto, para el trabajo deseado, para simplemente entender cómo es que nosotros debemos mostrarnos a la hora de presentar nuestras hojas de vida. Cindy, por favor, adelante. Hola, Kelvin, muchas gracias por la presentación. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y permítanme un momentico, voy a comenzar a compartir mi pantalla para que podamos aprovechar todo el espacio que vamos a tener el día de hoy aquí. Gracias también a la red Pensando en Chocó por hacer este espacio posible. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Deben decirme, porque no estoy viendo ya nada en este momento. Sí, se ve. Voy a empezar. Ok, súper, listo. Entonces, hoy vamos a hablar de entrevistas y estrategia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos simplemente llegar a una entrevista sin saber a quién le vamos a hablar, cuál es la posición a la que aplicamos y cuál es la empresa en la que probablemente vamos a ingresar a trabajar. Y para eso se necesita ser muy analítico y también muy estratégico. Una de las cosas que más le permite a los profesionales llegar a donde están es siempre tener una estrategia y estar pensando a largo plazo, tener estructura y planear. Y un poco de eso también vamos a hablar aquí. Como Kelvin ya mencionó, también yo tenía aquí un poco sobre mí. Yo soy graduada de psicología, también de lenguas modernas, especialmente inglés, de la UTC. Trabajo todos estos temas de empleabilidad como creación de hojas de vida, preparación para entrevistas, marca personal en LinkedIn, tanto en español como en inglés, de acuerdo a cómo se requiera. Y por eso es que con la red Pensando al Chocó que queremos aportar cada día más a que haya más profesionales de nuestra tierra, de nuestra región preparados y que la estén dando toda en empresas internacionales grandísimas y que sigan abriendo más espacios para nosotros y nuestra comunidad, es que estamos haciendo este espacio posible. Ahora, ¿por qué debemos prepararnos estratégicamente? Primero porque la entrevista, si bien no es el primer paso en el proceso de búsqueda laboral, sí es el más decisivo. Es tu hoja de vida la que te va a permitir llegar allí, pero es lo que tú dices, cómo te presentas, cómo te proyectas, lo que va a hacer al reclutador, al jefe de área o incluso al gerente decir, yo necesito esta persona en mi empresa. Yo necesito que esta persona trabaje aquí con nosotros y nos ayude a transformar el área. Y por eso es que debemos prepararnos bastante, porque este espacio es muy importante y a lo largo de un proceso de selección podemos tener varias entrevistas con personas diferentes y para cada una de ellas debemos tratar como de tener un enfoque ligeramente distinto. Lo que decimos, pero aún más, lo que no decimos, completamente puede marcar la diferencia entre si vamos a avanzar o no en el proceso de selección. Y cuando digo lo que no decimos es esas cosas que por no haberte preparado, no recordás, omites o también el lenguaje corporal. Cuando te hacen una pregunta y tú como que, ay, no, ¿cómo ir? Ay, espérate un momento. Todo eso comunica. Imagínate que tú
te estén entrevistando para un rol de líder y haces todas estas expresiones faciales y también corporales que yo acabo de hacer. Mi impresión es como, esta persona tal vez no está tan segura, tal vez no es lo que estamos buscando, queremos a alguien que sea más completo, que se proyecte, incluso cuando uno no sabe qué responder, debe como que mantener una cierta postura. Y también debemos prepararnos porque la entrevista no es una conversación personal, no es una cita, es una presentación profesional, donde la empresa va a tratar de venderte el rol y su compañía para que tú quieras trabajar con ellos y también tú debes hacer lo mismo. Venderte, proyectarte de la mejor manera para que ellos te quieran dar el rol a ti. ¿Y cómo nos preparamos estratégicamente? Con las 3C. Primero vamos a conocernos a nosotros mismos, vamos a conocer a la empresa y tercero vamos a conectar ese rol al cual aplicamos con nuestro perfil. Antes de llegar allá, quiero mencionar 4 puntos que son supremamente importantes. Lo primero es, donde muchos ven problemas, hay oportunidad. El tema de la mentalidad es importantísimo. Y muchas veces yo hablo esto con algunos amigos respecto a las diferencias entre el Chocó o la región pacífica y, por ejemplo, Antioquia, que somos vecinos, y cómo a los hijos les enseñan que ellos tienen que emprender y les enseñan lo mismo que sabe el papá si es zapatero, el hijo es zapatero y el nieto es zapatero. Y en nuestro caso, claro, estamos hablando también de condiciones estructurales diferentes, pero no tenemos como que tampoco ese enfoque. Y entonces cuando llegamos a los entornos laborales, principalmente estamos como digamos pensando en el corto plazo, en el momento en que debo de trabajar y ya. Y entonces cuando llega un problema, hay 2 tipos de personas. Los que, por ejemplo, una situación personal muy mía. Yo llegué a esa empresa y me dijo, me habían contratado como reclutador. Y me dice el gerente, fíjate que yo no tengo área de recursos humanos. Me encantaría estructurar el área de recursos humanos. Existen 2 personas. Los que dicen, no, pero a mí no me contrataron para yo hacer ese montón de cosas. Yo no lo voy a hacer. O yo lo voy a hacer, pero entonces que me pague más, porque imagínate, se supone que soy esto y me están diciendo que haga este otro montón de cosas. Y luego están por el otro lado los que como yo, piensan que esa es una oportunidad. Yo no le vi el problema ni a la carga laboral ni al salario. Yo vi el potencial. Y la di toda, no sabía ni siquiera qué iba a hacer, pero tuve que investigar muchísimo. Y ellos al final, yo trabajé con ellos más de un año, estaban muy contentos con mi trabajo. Y eso genera una satisfacción, pero más allá de la satisfacción, después de que tú trabajas muy bien y muestras de qué estás hecho, también comienza la negociación. Entonces yo digo, yo no quiero ningún salario, porque yo sé que si yo tengo esta experiencia, en 2, 3 años yo voy a poder incluso duplicar mi salario. ¿Qué negocié? El nombre de mi rol. Cuando ingresé como reclutadora. Cuando me fui, en mi certificado laboral decía líder de recursos humanos, porque yo lideraba todo el área, yo estructuré todo el área. Y eso solo se pudo porque yo tenía la mentalidad, tuve la mentalidad necesaria para decir, ok, eso es lo que yo le estaba pidiendo al destino, a Dios que me ponga enfrente. El crecimiento no necesariamente llega con un título, con un salario y con un aumento en general, sino que a veces la puerta se abre un poquito y tú tienes que meterte con toda y ya después van llegando como los beneficios. Entonces, tener una mentalidad así, más a mediano, largo plazo, en lugar de solo pensar en el salario, es muy importante. Y eso se puede cuando tenemos claro qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra carrera y nuestra vida personal. Y a partir de allí, por supuesto, también la actitud, esa apertura al cambio. Algo que siempre va a haber en las empresas es cambio, siempre, porque como humanos también estamos cambiando. Entonces, no le tengan miedo al cambio, es difícil navegar a través del cambio, pero eso es muy importante, tanto que eso es lo que puede diferenciar a un gran profesional de alguien tal vez un poco más regular.
y no las habilidades técnicas, la apertura al cambio y la adaptación a esos cambios. Bueno, ya habiendo dicho esto, que me parece importantísimo, comencemos con la primera C, que es conocernos a nosotros mismos. Y es aquí donde yace la clave para podernos diferenciar. Yo debo conocer mi historia. Este es un ejercicio que yo quiero que ustedes hagan en sus casas, solos, sentaditos en el computador, en el teléfono, en lo que les quede más sencillo. Mi historia. ¿Qué o quién me hace ser yo? Me hace ser Cindy. Esas vivencias laborales, esas vivencias personales que me definen como persona y las anoto. Mis objetivos. Personalmente, ¿cuál es el tipo de vida o el estilo de vida que quiero llevar? Y cómo eso se conecta con mi vida laboral y entonces laboralmente hacia dónde quiero echar. Proyectos profesionales o personales también que me han marcado y que también me han ayudado a ser mejor, que me han hecho pasar del punto A al punto B. También reflexionemos sobre esas dificultades que hemos tenido que afrontar, profesionales y personales también, que han sido un reto, y también reflexionemos cómo las hemos superado, qué hicimos para superar esa dificultad y que ahora ya no lo sea. También hablemos de las habilidades. Lo que se te da con facilidad es una habilidad. Lo que tú has aprendido a hacer, por ejemplo, atender a los clientes, analizar datos, todas esas son habilidades. ¿Y en qué no soy bueno? Esos aspectos que tengo por mejorar o las cosas que tengo por aprender. Y para ello trajimos un ejercicio con un compañero que se llama Miguel. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver que todas esas preguntas de la diapositiva anterior las hemos respondido con Miguel y que también vamos a utilizar más adelante conforme avancemos en la charla. Miguel, si nos pudieras hablar un poquito sobre ti y esto que tenemos plasmado aquí sería... Hola, sí, con el propósito de presentar a nuestro compañero Miguel para el ejercicio, pues hay que recalcar que Miguel Cicerón Ángel es un estudiante del último semestre de la carrera de Derecho, que tiene más de 10 años de liderazgo en procesos académicos y comunitarios, además de ambientales, en el departamento del Chocó. Él es apasionado por la justicia social, por el derecho público y los derechos humanos. Él es un joven investigador y es integrante de la red de becarios Red Pensando Chocó, quien les trae el día de hoy esta charla. Bienvenido, Miguel. Por favor, continúe. Miguel, si nos puedes escuchar. Ahorita Okay. empezó a pegarse. Okay. ¿Me confirman Okay. si ustedes me escuchan bien? Sí. Te estábamos escuchando hace un ratico, sí. Cambié de equipo de dispositivo porque yo no los escuchaba de forma muy clara. Me presentaba, mucho gusto, Miguel Cicerón Ángel. Efectivamente, como lo mencionaba el compañero, soy estudiante ya culminando la carrera de Derecho. Soy líder desde hace aproximadamente 14 años. Desde los 11 años he pasado por diferentes grupos sociales, colaborando en todo el área comunitaria, social, jurídica y académica. Soy un apasionado de los procesos sociales. En estos momentos también me encuentro trabajando con la red Pensando al Chocó. Soy normalista, utechino. Y pues quiero contarles una partecita de lo que es mi vida. Más o menos como les indiqué, desde el colegio estoy en todo esto de los proyectos sociales. No obstante, también hay un punto que es resaltable en todos estos proyectos sociales, que es precisamente mi paso por el Sistema Nacional de Liderazgo, SENA. Es básicamente el punto clave que empezó a formar todo esto que ahorita soy. Empezó a desarrollar habilidades en mí, como
planeación, organización de proyectos, determinación de ideas, filtración, y todo esto de la comunicación, que siempre es algo que me ha interesado. Puedo ser identificado como una persona con grandes habilidades pues en el tema de la oratoria, básicamente es a lo que me dedico, comunicar. En estos momentos me encuentro trabajando en la Agencia Nacional de Tierra y pues Cindy me mencionaba que pues era un poquito importante también mencionar todo esto de qué ha hecho de mí mi vida para transformarme en la persona que ahorita soy. Les comento, aunque como les decía, efectivamente mi paso por el SENA fue algo importante en mi desarrollo como líder. No fue precisamente como mi primera decisión. Llegué al SENA como segunda opción después de pasar por un proceso un poco traumático en la Universidad Nacional de Colombia, después de haber pasado pues a una de las más grandes becas que tiene la universidad para comunidades afrodescendientes. No obstante, pues este proceso al final se trancó por todo este tema económico y precisamente eso es lo que me ha motivado posteriormente a desarrollarme. La Universidad Tecnológica del Chocó ha sido un gran apoyo, precisamente aquí es donde he encontrado este punto focal y un montón de oportunidades han sido presentadas precisamente aquí. Entonces, chévere y espero ser funcional en este ejercicio. Muchísimas gracias, Cindy. Súper, muchas gracias Miguel por abrirte y contarnos un poco tu historia. En definitiva, esto es muy importante porque básicamente en estos 6 puntos ustedes ya tienen respuestas a más de 6 preguntas de entrevistas. Por ejemplo, con historia ustedes pueden ustedes pueden responder la pregunta, háblame sobre ti. Solo con ustedes reflexionar respecto a su historia. Si te preguntan, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Con sus respuestas a objetivos lo pueden hacer. Si te preguntan, cuéntame de algún trabajo o proyecto en el que te hayas desempeñado, cómo te fue, pueden responderla de aquí. Dificultades, ¿qué has aprendido de esas dificultades? Puedes responderla de aquí. Y aún más, ¿cuáles son tus fortalezas o tus habilidades? Ya reflexionamos sobre eso. ¿Cuáles son tus debilidades? Ya reflexionamos en qué no somos tan buenos. Y a partir de aquí podemos responder esa pregunta y muchísimas más, porque ya tenemos un autoconocimiento que nos permite estar empoderados de nuestra historia y de nuestra carrera o de nuestro discurso profesional. Ok, creo que me pasé. Ok, súper. Ahora, pasando a la siguiente C, conocer la empresa. Eso es importantísimo porque ustedes se van a encontrar con la pregunta, ¿y qué sabes sobre nosotros? ¿O qué pudiste averiguar sobre la empresa en nuestro sector? Y entonces, cuando nosotros no sabemos qué responder, lo primero que eso le dice al reclutador o al entrevistador es, esta persona no se preparó. Esta persona ni siquiera sabe dónde está parada porque yo debería como mínimo averiguar el nombre y el sector y a qué se dedica la empresa en la que se supone que quiero trabajar, ¿cierto? Entonces, a partir de que yo determino en esta investigación de la empresa, primero, cuál es el tamaño, yo voy a ser capaz de hacerme una idea más clara de cuál debe ser mi enfoque en esa entrevista. Entonces, en este pequeño cuadro les quiero mostrar que si es una empresa pequeña, la estructura puede ser familiar, el crecimiento puede ser lento. Entonces, ¿qué debes mostrar a nivel de enfoque? Versatilidad, compromiso, de que tú puedes estar hoy en este rol y mañana en el de aquí. En la empresa donde pude crecer de reclutadora al líder de recursos humanos, era precisamente una empresa pequeña, con estructura familiar y de crecimiento muy lento. En realidad no había más crecimiento aparte del que yo ya había experimentado. Pero yo tenía esta apertura y eso me permitió hacer muchísimas cosas que me llevaron 3 años después a estar en posiciones con más seniority. Si es una startup, especialmente tech, por lo general,
Eso significa que pueden haber roles mixtos también, que hay muchísima agilidad y por lo tanto muchísimos cambios. ¿Cuál debe ser tu enfoque? Resaltar que eres muy adaptable y que tienes iniciativa. Eso lo valoran muchísimo las startups o las empresas en tech. Si se encuentran con una empresa mediana de 500, 300 empleados, un poquito más, este crecimiento es un poquito más sostenido, la estructura es un poquito más jerárquica, pero sin llegar a ser corporativa. Y aquí su enfoque debe ser en la eficiencia y en la organización. En los ambientes corporativos, los procesos son más definidos, hay mucha más formalidad, incluso hay política. ¿Cuál debe ser tu enfoque? Mostrar tu profesionalismo, mostrar tu estructura y mostrar también que tienes experiencia en entornos formales. ¿Vieron cómo ya sabiendo el tamaño de la empresa, yo ya sé cómo me voy a proyectar? Y solo averiguando el tamaño de la empresa, cuántos empleados tiene, qué tipo de empresa es. Ahora, también al conocer la empresa debemos preguntarnos cuáles son sus servicios o productos. Si es una empresa en tech, ¿qué tipo de software, por ejemplo, están ofreciendo? Puede ser, digamos, Gmail, es una empresa tech, o que estoy en Facebook, su producto es esta red social. O si es, por ejemplo, una empresa también dentro del sector tecnológico, pero que desarrolla softwares para empresas externas. Eso debes tenerlo claro. ¿Cuáles son los valores de esas empresas? Toda esa información ustedes la consiguen en la página web de ellos. ¿Y qué retos está afrontando ahora esa empresa? Siguiendo con el ejemplo de que puede ser una empresa en tecnología, ¿cuáles son los retos? Por ejemplo, incorporar todo este furor de la inteligencia artificial. Todas las empresas tecnológicas ahora quieren ser AI first, es decir, primero inteligencia artificial antes que nada en sus empresas. Ese es un reto. Y si tu perfil es tecnológico y tienes un buen entendimiento de la inteligencia artificial, o si no tienes un perfil tecnológico, pero igual tú tienes habilidades, sabes manejar herramientas para crear, por ejemplo, agentes de IA como Make, como N8N, puedes generar un impacto grandísimo. Y al saber estos retos, tú también vas a saber posicionarte mejor en la entrevista como esa persona ideal. Ahora, cuando pasamos a la última C, que es conectar el rol al cual tú decidiste aplicar con tu perfil, también debemos, y cuando digo investigar es como pensar y analizar cuál de las habilidades que pide el rol yo tengo. Es que quieren a alguien que sea analítico, yo soy analítica. Es que quieren a alguien que sepa manejar la suite de Gmail o de Google, yo sé manejarlo. Entonces voy haciendo check a esos puntos. ¿Qué funciones o responsabilidades que pusieron ellos en la descripción del empleo, yo las he realizado? Las pongo a un lado y cuando me pregunten sobre mi experiencia, yo voy a mencionar que he realizado prácticamente lo mismo que ellos están buscando. También pensamos en los proyectos, en los desafíos afrontados, resultados. Es que en mi anterior empleo me ascendieron, es que en mi anterior empleo me nombraron como el empleado del mes por 5 meses consecutivos, ejemplo. Es que yo siempre llegaba a mis métricas y cumplía los KPIs. Eso es espectacular. Tener esos resultados es importantísimo porque les agrega más fuerza a su discurso. Vamos a pensar en cómo mi personalidad se alinea con lo que yo he podido ver de la empresa. Es que se ve que es una empresa inclusiva, que es una empresa dinámica, los empleados hablan muy bien de ella, hicieron una salida con todos al final del año, eso va muy alineado con lo que yo soy, porque yo soy extrovertida, etcétera. Eso es importantísimo. Y por último, cuando estemos analizando nuestro perfil y qué tanto se alinea el rol, también debemos pensar en cómo toda mi experiencia pasada me da a mí todas las herramientas para desempeñarme muy bien desde el día cero.
que yo inicie en esa empresa. Yo voy a traer toda la mentalidad y la preparación, porque ya sé qué es lo que ellos necesitan. Y es así como nosotros podemos prepararnos. Y yo sé que aún no hemos llegado a la parte de cómo responder a esta pregunta de las entrevistas, que muchas veces nosotros pensamos en, ok, eso es lo más importante el prepararnos en una entrevista, pero en realidad no. Lo más importante es saber nosotros dónde estamos, para dónde vamos y qué es todo lo que podamos aportar, como pensar en la entrevista en un proceso de ventas y yo qué puedo ofrecer y cómo me vendo, y también tener todos los puntos conectados para poderme vender a mí y proyectar a mí como esa persona que ellos necesitan y entonces poder hacer el proceso de selección mucho más satisfactorio. Ahora trajimos el ejemplo nuevamente de Miguel. Miguel tiene este perfil en todo el tema de liderazgo y gestión de proyectos sociales comunitarios. Esa es una oferta actual de Confama como coordinador de proyecto comunitario, donde dicen que están buscando una persona que básicamente les va a ayudar a ellos a liderar un proyecto que aporte al mejoramiento o de la calidad de vida de personas con discapacidad en distintos municipios de Antioquia. Miguel nunca ha trabajado en Antioquia, pero lo ha hecho en el Chocó. También dice que las funciones son coordinar estas actividades generales del proyecto, hacer seguimiento a la entrega oportuna de los informes, acompañar al equipo en las jornadas y que en las competencias laborales buscan a alguien que se sepa comunicar, que sepa resolver, que sepa trabajar con otras agencias o instituciones, que tenga esa aptitud de liderazgo y de gestión de equipos. ¿Ustedes creen que de acuerdo a lo que Miguel nos habló, de lo que él ha hecho, que lleva más de 10 años en gestión de proyectos y procesos sociales, que él viene trabajando también aquí en la red Pensando el Chocó y que actualmente está trabajando en la agencia para la restauración de tierras, donde también trabaja con poblaciones vulnerables en todo nuestro territorio departamental? ¿Ustedes consideran que Miguel está calificado para este rol? Si alguien puso algo en los comentarios o puede responder, porfa, que lo estoy viendo. Por favor, utilizar el apartado de los comentarios o alzar la manito para Ok. contestar a la pregunta. De acuerdo a las reacciones de nuestros asistentes, diría yo que están de acuerdo con que sí, Sí. que en efecto aplica para el puesto. Sí, opinamos lo mismo. En efecto, Miguel aplica para este rol. Su perfil encaja muy bien. Entonces, digamos que Miguel aplicó, yo soy la reclutadora, vi el rol, vi su hoja de vida y dije, este man puede hacer el trabajo, me encanta, está súper bien calificado. Ahora, cuando nosotros nos preparamos, ya Miguel va para la entrevista, nosotros nos preparamos y hablábamos del rol. Yo voy a analizar el rol. ¿Qué tengo yo que está pidiendo el rol? Entonces, por ejemplo, nos habla de profesional en áreas de ciencias sociales, en administración. Miguel está estudiando Derecho. Está relacionado. Nos habla de 3 a 5 años liderando proyectos sociales o de salud comunitaria. Miguel tiene más de 5 años de experiencia. Nos habla de ejecución integral de proyecto para mejorar la calidad de vida y de inclusión. Miguel en el SENA lideró el proyecto. Nos habla de coordinar, y son todas estas partes que resalté, coordinar las actividades generales, gestionar el relacionamiento. Una de las habilidades que Miguel mencionaba hace un rato es la parte oral, comunicarse. Justo aquí está. Y son estas áreas de amarillo en las cuales yo, si fuera Miguel, me enfocaría. Porque básicamente los aspectos más importantes del rol, él los tiene, los cumple, y en la entrevista, más que llegar a leer su hoja de vida, él debe llegar con la claridad
de que efectivamente, si él está allí, es porque ellos también creen que puede hacer el trabajo. Solo que quieren confirmarlo a través de escucharlo a él y tener más detalles de cuál fue su experiencia y seguir analizando qué tanto él se adecua a la posición. Entonces yo me enfocaría en esos puntos. Y ese es el mismo ejercicio que básicamente yo busco que con todo lo que trabajamos, preparación para entrevista, hagamos. ¿Cuál es el rol que están pidiendo y qué es lo que están pidiendo? Yo puedo resaltar y decir que tengo y a partir de allí ajusto mi discurso y me voy preparada para esa entrevista. Ahora, tips generales, entrando más como a la carnita, para tener éxito en las entrevistas. ¿Qué debemos evitar? Primero, memorizar discursos que te hacen sonar genérico. Yo sé que muchas veces en nuestro proceso de prepararnos, escribimos, ok, si me preguntan, háblame sobre ti, yo voy a decir que yo tengo 5 años de experiencia, yo soy del Chocó, yo ta. Y cuando llego allá, voy a decir exactamente lo mismo, pero no suena natural. Y en el momento en el que a mí se me olvide algo, una palabrita, tal y como me la memoricé, me voy a olvidar del resto. Entonces, evitemos eso a toda costa. Hablar de nuestra vida personal sin enfoque profesional no tiene sentido. Claro que podemos hablar de nuestra vida personal en las entrevistas. Es que el hecho de que Miguel tuvo que atravesar por ese trauma, como él lo llamó, utilizando sus palabras, de estar con una beca en la Universidad Nacional, a pasar a decir, no puedo continuar más por problemas económicos, voy a tener que pausar, devolverme al Chocó y entrar al SENA, me define, me cambia, me hace quien yo soy. Y yo eso lo voy a utilizar para resaltar que yo soy una persona resiliente, que yo soy una persona adaptable, que yo soy una persona que gestiona el cambio, que yo soy una persona decidida con metas claras. Eso dice muchísimo de mí y en este caso de Miguel como persona. Y eso es lo que vamos a utilizar en las entrevistas para resaltar ciertas habilidades, competencias o rasgos que también está buscando la empresa. Entonces, sí podemos hablar de nuestra vida personal, pero siempre poniéndole el enfoque profesional del trabajo y de la entrevista. Entonces, ¿qué también debemos evitar? Responder de forma vaga o superficial y sin detalles. Ejemplo, te preguntan, ay, Miguel, ¿cuál es tu experiencia o cuáles eran tus funciones trabajando en la agencia? Creo que alguien abrió el micrófono. Ok, ya. Listo. Trabajando en la agencia de restauración de tierras. Ejemplo. Pues, bueno, yo allá iba todos los días, recibía los correos, atendía a las personas. Pues normalmente eran personas que estaban desplazadas, que vivían en la zona norte de Quito. Sí, bueno, nosotros atendíamos a todo ese tipo de personas. Allí Miguel no me dijo nada de valor suficiente como para yo quedar con esa seguridad de que él hizo un gran trabajo en ese empleo y que va a poder hacer lo mismo en mi empresa. Entonces no respondamos así, de forma tan vaga, de forma tan superficial y sin detalles. Y otra cosa que debemos evitar a toda costa es el no practicar nuestras respuestas en voz alta. No sé si ustedes han visto ese meme de yo hablando inglés en mi cabeza, bilingüe C1, nativo. Luego yo cuando tengo que realmente hablar y se enreda. Básicamente, casi para todos sucede lo mismo. Nosotros estamos estudiando por una exposición y en la mente tenemos un super plan, tenemos todo clarito y cuando vamos a hablar no está realmente esa claridad. Entonces, practicar nuestras respuestas en voz alta es importantísimo porque incluso nosotros mismos al escucharnos nos podemos corregir. Ahora, ¿qué sí hacer para tener éxito en las entrevistas?
Primero, buena experiencia, apariencia personal, incluso si es virtual. Póngase una camisa, realice el cabello, tal vez un poquito de maquillaje, accesorios muy sencillos, buena iluminación, y si es presencial, aún más, importantísima la buena apariencia. Eso proyecta y siempre se tienen en cuenta ese tipo de detalles. Usen ejemplos específicos, detalles, herramientas, métricas, resultados. No es lo mismo yo decir, y esto lo hablamos en nuestro taller anterior, que era sobre hoja de vida exitosa, que de hecho está en nuestro canal de YouTube de la Red Pensando el Choco. Allá lo pueden conseguir y Liliana nos hablaba sobre eso. No es lo mismo yo decir, con el ejemplo de Miguel, es que yo ayudaba a las personas a mejorar sus condiciones de vida, proporcionando los recursos necesarios. A decir, yo gestioné el mejoramiento de 50 casas en la zona norte de Quito, donde en total vivían más de 70 personas y les permitimos tener condiciones de vida más dignas. En el momento en el que yo le meto números, eso tiene más impacto. Céntrense en su experiencia profesional y laboral, siempre. Lo que veníamos hablando de vender nuestras cualidades, de yo saber quién soy y por lo tanto, como que en esa claridad, poder mirarme como un producto y como yo como producto tengo unos beneficios, tengo unas cualidades que quiere la empresa. Adaptemos el tono siempre y el estilo del entrevistador. Si yo veo que el entrevistador llega, hola Cindy, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo voy a hacer, hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Pero si el entrevistador, su estilo es, hola Cindy, buenos días, muchísimas gracias por unirte, yo voy a hacer, hola Miguel, gracias por invitarme. Siempre vamos a ir al tono y al estilo del entrevistador. Yo sé que eso puede sonar raro, pero es importantísimo y son como detallecitos que nadie nos dice, pero que tal vez esa persona quiere también a alguien tan energético como él. Y luego llegas tú con esa energía y lo cautivas. Siempre vamos a aplicar la estructura contexto, acción, resultado, y eso es algo que es un poquito más complejo y que literal podríamos tomarnos todo un taller para hablar de esa estructura al responder las preguntas, pero básicamente es que cada vez que ustedes le pregunten algo situacional, ejemplo, ¿qué hiciste cuando un líder o tu supervisor te llamó la atención? Tú vas a dar el contexto de qué pasó para que te llamaran la atención, qué hiciste después de que te llamaran la atención, por ejemplo, qué mejoras aplicaste a tu trabajo y el resultado de esas mejoras que aplicaste a tu trabajo y cómo eso se impactó positivamente en la empresa. Siempre el contexto, yo qué hice a partir de y el resultado de lo que hice, básicamente. Hay que siempre ser honesto, pero estratégico al hablar de debilidades o de salidas de empleos anteriores. Si tú me dices, yo me fui porque mi jefe me caía mal y no que pereza a la gente, yo le pedí un permiso para que me dejara ir a visitar a mi novio y no me lo aceptó. Yo no te voy a contratar. Suena duro, pero es la realidad. Y también comunicarnos de forma eficaz, practicando nuestras respuestas previamente, pueden completamente hacer la diferencia, que era básicamente lo que mencionábamos también acá, de practicar nuestras cosas o nuestras respuestas en voz alta. ¿Sí? Súper. Entonces, no sé si Miguel está aquí para que hagamos el ejercicio y entonces ahora sí entremos en la parte de las preguntas y las respuestas. No tiene que ser algo largo, pero para que todos estemos en la misma página. Si no, yo sé que alguien de la red va a poder apoyar y entonces solo que hable. Por aquí me encuentro, ¿me escuchas? Sí. Sí. Súper. Miguel, teniendo en cuenta que estamos en la entrevista, ¿cierto?
Para el rol que aplicaste, te vuelvo a mostrar el rol, que es coordinador de proyectos comunitarios en la empresa de Confama. Confama es una, no me acuerdo, una caja de compensación familiar de Antioquia. Tiene como más de 500 empleados, como que hagas una idea de acuerdo a lo que hablamos. Entonces, tú aplicas ese rol, practiquemos en la entrevista. Primero, Miguel, me encantaría que me pudieras hablar un poco sobre ti. Bueno, Cindy, yo vivo con mi familia, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, Ok. y perdí mi anterior trabajo, entonces estoy buscando a ver si me contrato. Ya veo. Ok, súper, Miguel. ¿Qué crees tú que deberíamos contratarte para este rol como coordinador de proyectos comunitarios? Pues yo soy buen trabajador, soy inteligente, aprendo rápido, ¿sí? Ok, Por eso. aprendes rápido, importante, claro. Miguel, quisiera saber por qué estás buscando un nuevo trabajo, un nuevo empleo. ¿Por qué estás aquí? Es que el anterior no era tan bueno, no me Ay, pagaban tanto, bueno, ¿no pagaban tanto? no pagaban tanto como en este. Ok. Y entonces, el salario que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí te es atractivo? Sí, este trabajo se ve mejor, se ve más chévere. El ambiente en el otro no era tan bueno. Ah, ok, ya veo. Gracias, Miguel. ¿Cuál dirías que son tus fortalezas? Uy, soy súper perfeccionista. Mm, Que haga las cosas siempre 10 de 10. No van a haber errores. y si voy haciéndolo 10 de 10, qué pena, Miguel, es que a veces como que no sé si es un ventilador o el audio de tus audífonos. ¿Ahí me escuchas? Sí, mejor. Perfecto. Ok. Te decía, y si tienes los 10 de 10 y no sale bien, ¿qué pasa? ¿Cuál? Sí tenemos, perdón, te interrumpo, sí tenemos como una interferencia, no sé si es un ventilador en el Ok, micrófono de alguien, Miguel. de acuerdo. Miguel, allí mientras, pero si Miguel pudiera multimedia. Ok, gracias. Con lo que alcanzamos a escuchar de Miguel, que llegamos hasta las fortalezas. Liliana, si pudieras multiplicar a Miguel, te agradeceríamos. Súper. Ok, gracias. Ok. Con lo que alcanzamos a escuchar de Miguel en sus respuestas de háblame sobre ti, por qué deberían contratarlo, por qué está buscando un nuevo empleo y cuáles son sus fortalezas. Ustedes, sin ser psicólogos de selección o reclutadores, ¿lo contratarían? Si pueden hablar, súper, porque es la presentación y no veo o en el chat. Están reaccionando. Todos Ok. negativos. No lo contrataría. De manera muy frío. Yo tampoco. No, perdió la oportunidad, ya que regrese el diploma. Le faltó mucho contexto, expresarse más, darse a conocer, venderse. Pues Miguel básicamente fue, yo podría decir, el 60 o el 70% de tipo de personas que yo he entrevistado.
Y llegan y te dicen y te hablan de la vida, y ay, no, es que el trabajo no era chévere, y ay, yo quiero un mejor salario, no sé qué. Sucede muchísimo. Entonces, sencillo, nosotros les vamos a regalar desde la red Pensando el Chocó, después de de ese taller, de esta charla, conjunto con la grabación del mismo, un formato muy sencillo, es de hecho muy similar a eso que pueden ver al lado de acá, en cómo ustedes, una estructura sencilla, en cómo ustedes pueden responder esas preguntas a las entrevistas. Entonces, por ejemplo, háblame sobre ti, ustedes pueden mencionar primero su profesión, su experiencia relevante, luego su objetivo profesional actual, dejando un poquito de lado lo personal. Yo, sin ser Miguel, diría algo como, si me preguntan, yo de Miguel, Miguel, háblame sobre ti. Claro, por supuesto. Yo soy estudiante de Derecho, estoy a punto de graduarme, tengo más de 10 años de experiencia en procesos de acompañamiento psicosocial, comunitario, a población vulnerable en el Chocó principalmente, no es en Antioquia, pero sé que podemos conseguir condiciones bastante similares, especialmente porque estamos hablando de una comunidad vulnerable como la es de personas en condición de discapacidad. En todos mis años en estos proyectos sociales yo he podido liderarlos, gestionarlos. Estoy bastante formado en la parte de la estrategia y también si tengo que adaptarme y acoplar o llevar al campo esas actividades, soy capaz de hacerlo. Me caracteriza mucho el hecho de que tengo habilidades digitales, lo cual me permite formar y tener este enfoque muy integral entre lo social y las herramientas tecnológicas que les pueden ayudar a hacer un mejor trabajo, especialmente después de la pandemia. Yo creo que en casi todos los entornos sociales están adaptando un poquito más lo digital. Y sé que desde mi rol y de todo lo que yo he podido aprender, porque he pasado también por muchas dificultades en mi territorio, tengo como esa resiliencia y esa empatía para poder ayudar a ustedes a hacer un grandísimo trabajo, grandioso trabajo en las comunidades de Antioquia, las cuales quieren impactar positivamente, porque todos merecemos tener mejores condiciones y calidad de vida. Y yo no soy Miguel, pero yo diría algo así. ¿Ustedes qué creen? Excelente. Algo así, más o menos algo así. Y entonces, Miguel tenía toda esta información, ¿cierto? Ya habíamos hecho el ejercicio. Y ustedes incluso le pueden pedir a ChatGPT que no sea muy elaborado, que lo siga manteniendo como que la forma en cómo ustedes se comunican. Y con toda la información del ejercicio de que nos conocemos a nosotros mismos, le decimos, ayúdenme a darme una estructura, una idea de cómo puedo responder. Y comenzamos a responderlo. ¿Cuál es el valor de Miguel? Yo creo que cuando se trata de temas sociales, y siempre debemos ir un poquito más allá, es que nuestra experiencia personal nos ayuda a ser mejores profesionales. Y cuando nosotros no nos olvidamos de todo el trabajo que hemos tenido que pasar, eso nos permite conectar muchísimo más con las personas. Porque viene gente de Bogotá a hacer trabajo acá al Chocó y en las comunidades muchos que ni siquiera son capaces de aceptarlos. ¿Pero por qué? Porque son personas que nunca han tenido que pasar por lo que ellos han tenido que pasar, por lo que ellos atraviesan. Y por lo tanto, tal vez hacen juicios, tal vez hacen comentarios inapropiados o en su lenguaje corporal se les nota como tal vez que no están muy a gusto en las condiciones de vida en las que están las comunidades. Pero si yo ya he pasado por todo eso, llego, va a ser mucho más sencillo hacer mi trabajo. Y esa va a ser la diferencia de Miguel en este empleo y en casi cualquier otro que sea sobre temas sociales. Que él como persona, además de profesional en gestión de proyectos comunitarios a población vulnerable, hace parte de un grupo minoritario, ha pasado muchas dificultades y también ha sido vulnerado en algunos casos. Y él sabe qué no debe hacer y qué no quiere hacer y qué no va a hacer para que esas comunidades tampoco se sientan así
y realmente puedan experimentar algo diferente a través de su trabajo. Y si tenemos clara esa propuesta de valor, nuestras entrevistas van a ser completamente diferentes. Entonces, esta estructura más o menos es la que, junto con la grabación, el link, les vamos a enviar, les podemos enviar. Y pues esto era todo por parte de las entrevistas. Hablamos más de estrategia que de práctica de entrevistas, pero la idea era que ustedes también se puedan llevar una idea de cómo la preparación hace todo completamente diferente y cómo la preparación es la que me facilita también a mí ese ejercicio de cómo yo puedo responder esto. Se nos dificulta cuando no sabemos y no sabemos porque no hemos hecho esa introspección de a nivel personal, profesional, yo quién soy, qué puedo ofrecer y qué he hecho. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a la sección de preguntas y también los invitamos a que vean, por favor, las grabaciones de toda nuestra ruta hacia la excelencia profesional. Tenemos la grabación en YouTube de liderazgo, visión empresarial, de habilidades blandas para la vida profesional y también de hoja de vida ganadora. También en los siguientes días vamos a subir esta de entrevista y por favor también estén como que muy atentos a a las siguientes comunicaciones y a la nueva organización respecto a los siguientes talleres. Entonces, me gustaría saber si alguno tiene una duda, una inquietud, que la podamos resolver aquí. En caso tal alguno le quede muy difícil responder una pregunta, me puede dar un poquito de contexto y rápidamente podemos ajustar esa respuesta. Muchas gracias, Cindy, por la presentación. Muchas gracias, Miguel. Muy claro todo. Una excelente demostración de cómo debemos nosotros presentarnos ante entrevistas de trabajo y lo que nos va de verdad a servir y beneficiar a la hora de enfrentarnos a un entrevistador laboral. Como les comenté en los mensajes de la reunión, pueden digitar sus preguntas en el apartado de mensajes, en el apartado del chat, o pueden alzar la manita y se les iría dando la palabra de uno en uno. Por favor, continúen con las inquietudes que tengan. Yo sé que todos están ansiosos por preguntar. Mientras nuestros compañeros, mientras nuestros asistentes, ¿sí? ¿Alguien necesita, está hablando? Por favor, alcemos la manito. Necesita hablar. Sí. Dice Nicodemo Vargas, ¿qué estrategias podemos utilizar para calmar los nervios en la entrevista? Bueno, prepararnos sirve muchísimo para calmar los nervios porque muchas veces los nervios vienen por el hecho de que no sabemos qué vamos a hacer o qué nos van a preguntar, pero cuando tú te preparas, ya tienes una idea y vas con un plan y vas preparado. Aún así, uno puede seguir sintiendo un poquito de nervios. Entonces, respecto a eso, lo primero es trata de manejar muchísimo la respiración antes de únete a tiempo. Yo creo que cuando uno se las cree, sirve muchísimo. Por ejemplo, yo si voy a una entrevista y no me he bañado, yo me levanto, yo me baño, yo me arreglo como si fuera una entrevista presencial, como si de eso dependiera mi vida. Trato de lucir lo mejor que puedo y yo creo que cuando uno se arregla y se siente bonito, como que la confianza sube un poquito, al menos me sucede a mí. Y también piensa, pero aún más importante, que la entrevista es una conversación. Yo sé que uno tiene mucho miedo de que no lo contraten, pero piensa en que es una conversación, en que la persona quiere conocerte más. Eso es todo. Si tú estás en esa entrevista, es porque el entrevistador cree que tú puedes hacer el trabajo. Si él no creyera que tú puedes hacer el trabajo, ni siquiera te manda un mensaje o te llama. Es que no lo hace. Porque si tu hoja de vida no dice nada valioso,
que me llama a mí la atención, yo te voy a descartar. Pero si estás allí es porque tú puedes hacerlo. Solo quieren saber más, porque en la hoja de vida es solo una página y no hay suficiente información. Para eso están las entrevistas. Entonces, si llevas como esa mentalidad de solo quiere conocerme más, vas a sentirte también más calmado y vas a entonces hablar con más claridad de tu experiencia, porque eso es lo que ellos quieren saber, tu experiencia. Muchas gracias. También hay otra pregunta de nuestro compañero Didier y posteriormente darle la palabra a la compañera Yania. Didier pregunta, cuando se realizan las preguntas sobre expectativas salariales, ¿de qué forma podría responder? No te escuchamos. Tienes el micrófono silenciado. Lo siento, estaba muteada. Sí, aquí hay que ser muy cuidadosos. Antes de siquiera ustedes responder, es importante que revisen en CompuTrabajo, en todos los portales de empleo, con compañeros, tal vez conocidos de otras empresas, más o menos cuál es el salario que están pagando en las empresas. Primero, para que ustedes no salgan con un número descabellado, muy alto, y tampoco para que salgan con algo muy bajito, porque entonces ahí es cuando pues uno después siente que la empresa no está pagando el suficiente. Entonces, si tú ya sabes que para el rol de coordinador, en el ejemplo de Miguel, de gestión de proyectos, lo mínimo que un coordinador se puede ganar son 2.500.000, deja un rango salarial más o menos de 1.000.000, 1.500.000. Más no, sería muy amplio. Y determina si 2.500.000, de acuerdo a tus condiciones de vida actuales y tu experiencia, porque cuando uno lamentablemente no tiene mucha experiencia, es muy complicado entrar y negociar salarios, pero si tú ya tienes 3, 4 años, entonces tú piensas, 2.500.000 me alcanzan, porque es como los del centro. ¿Cuánto valen esos zapatos? 80. Realmente valen 70, pero ellos saben que tú vas a regatear y entonces por eso dicen 80 y el final te lo venden en 70, pero ellos no perdieron porque eso era lo que valía. Más o menos así. Si tú dices 2.500.000, la empresa va a pensar que con eso tú estás súper bien y probablemente te ofrezca 2.500.000. Entonces, si mi expectativa idealmente son 2.500, yo voy a decir tal vez 2.800. Siempre dejando al final, pero es completamente negociable. Yo también valoro, digamos, que la empresa sea inclusiva, que la empresa quiera formar a sus empleados, etcétera. Pero entonces dejen un rango de lo mínimo un poquito más, entonces no 2.500, 2.800 a 3.500.000. Y pregúntenme, devuélvanle la pregunta al entrevistado. Pero también me gustaría saber cuál es el rango salarial que tiene la empresa y a partir de allí yo también poderme alinear. Pero siempre averigüen, tengan claro, si van a buscar empleo, cuánto se está pagando por ese rol. Ok. Buenas Luego noches. sigue la compañera Yania. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo una duda acerca de esas mini, bueno, se podría decir que son como mini entrevistas que le hacen a uno, que realizan a uno cuando llaman. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? Por ejemplo, uno no está esperando la llamada, le llega esa llamada y a veces uno como que ni sabe responder, ¿cierto? Me ha pasado que en una corporación me han llamado 2 veces consecutivas porque yo cargué la hoja de vida y me preguntan cosas específicas de en qué me han empleado, la experiencia y todo eso. Y queda allí. O sea, no pasa al otro nivel de obtener la entrevista. ¿Qué puede hacer uno en ese caso? Gracias. Ok. Esa llamada también es una entrevista.
Entonces, desde el preciso momento en que tú decides que tú vas a buscar un empleo, tú vas a hacer el ejercicio y a tener la claridad respecto a esas preguntas que te pueden hacer. Una vez ya tú tengas claro eso, sin importar que sea llamada telefónica o una entrevista presencial o virtual, tú vas a poder básicamente dar casi que la misma respuesta. Especialmente acá llama mucho, entonces uno tiene que estar muy pendiente, primero y segundo, tener las aplicaciones de, por ejemplo, CompuTrabajo o LinkedIn, si aplicaron en LinkedIn, abiertas. Yo, por ejemplo, me llaman, yo no sé qué me están llamando, yo apliqué a 20 empresas y me dicen el nombre de la empresa y yo me guío por el nombre de la empresa. Si no la escuché bien, le digo, ¿me repites el nombre de la empresa? Y mientras la persona me está repitiendo, yo me meto con tu trabajo, a LinkedIn o al portal de empleo al cual apliqué, busco la empresa y mientras esta persona me va hablando, porque normalmente las llamadas te dicen, tú aplicaste el rol, que es así, tú ya estás leyendo la información para que no es, digamos, datos como errados o tal vez datos que no tienen mucho sentido, porque a veces uno tiene como perfiles mixtos. Por ejemplo, yo puedo desempeñarme gestionando todo el departamento de recursos humanos, porque ya lo he hecho, o puedo ser solo reclutamiento, o puedo ser solo empleabilidad. Entonces, dependiendo de qué faceta o qué rol, asimismo yo enfoco mis respuestas. Entonces, sí es importante no saber el nombre de la posición. Por lo general, estas llamadas son para confirmar si tú tienes, al menos cumples los requisitos mínimos. Por ejemplo, si piden que viajes, si tienes disponibilidad para viajar. Si hablas inglés, que efectivamente hables inglés. O si tu expectativa salarial va alineado con lo que la empresa está buscando. Si no te llaman después de esa llamada, valga la redundancia, o no te escriben, hay que hacer mucho análisis. Entonces, algo está pasando, ¿qué dije que no me volvieron a llamar? Es eso, es como para, como que mirar si efectivamente tú sí vas alineada o no. Entonces, por eso, ten a la mano las aplicaciones, mira cuál es el rol y asimismo tú sabes más o menos qué puedes responder. Porque puede ser igual una entrevista, solo que telefónica, porque tal vez tienen mucha gente o no tienen los procesos muy bien definidos y quieren como avanzar más rápido, entonces por eso probablemente te llaman. Y si no te responden, analizar qué dije que no me volvieron a llamar. Pero básicamente eh, hay que tratar como de tener ese enfoque. Esa es una entrevista. Pum, yo voy a responder como una entrevista. Muchas gracias. Bueno, consecutivamente a ella sigue la compañera Marlene Salinas, que también tiene una pregunta. Luego leeré una de las preguntas del chat y pasaremos al compañero Joymar, que ahorita quería participar. Compañera Marlene, continúe. Si nos está hablando, tiene el micrófono muteado porque no la escuchamos. Nos dice que va a escribir por el chat. Dice que tiene como problemas con el micrófono, no lo activó, va a escribir la pregunta por el chat y se las leeré. Mientras Marlene deja la pregunta, podríamos tal vez ir respondiendo otra. Claro que sí. Podemos responder la pregunta, otra pregunta del compañero Nicodemo y posteriormente darle la palabra para que continúe. Él pregunta que responder si tiene alguna pregunta, es decir, ¿qué debe contestar a la pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna inquietud? Y
tiene preguntas y no tiene preguntas porque ya leyó la información acerca de la empresa y las actividades que van a desarrollar. Es decir, si le preguntan si tiene alguna duda, ¿cómo responder si en realidad no las tiene? Ujú, ok. Mm, bueno, básicamente trata de preguntar algo relacionado a, por ejemplo, cómo evalúan sus procesos internos. Tú ya tienes claro qué es lo que vas a hacer, ¿cierto? Tú dices que ya tienes las actividades, la información de la empresa, pero tú no sabes el día a día dentro de la empresa cómo es. Entonces tú puedes preguntar, ¿cómo es un día en este trabajo? ¿Cómo lo escribirías? O cuáles son las métricas de éxito que tiene el equipo para mi rol. O si es alguien que está haciendo lo mismo que tú vas a hacer, porque a veces ponen compañeros a que uno le entrevisten, tú puedes preguntarle cuál considera él, o incluso un manager, cuál consideran ellos que es la habilidad o esa competencia más importante que debería tener alguien para desempeñar ese rol. También puedes hacer preguntas respecto a por qué ellos están contratando a alguien. No les vas a preguntar por qué están contratando a alguien, pero les vas a preguntar como cuáles son los retos que está afrontando la empresa en ese momento que les hace necesario agregar a alguien más al equipo, por ejemplo. Entonces a ellos te van a decir, no, es que la empresa ha crecido, necesitamos más gente, o te van a decir, la cultura laboral es chévere, es así. Entonces, si no tienes dudas, haz preguntas de las cosas que están dentro de la empresa y que obviamente nosotros no sabemos porque no estamos allá. También algo que yo suelo hacer, por ejemplo, tuve una entrevista hace unos días, no sabía que le iba a preguntar a ese muchacho, pero yo, como ya sabía el nombre del entrevistador, revisé su perfil en LinkedIn y resulta que él tiene, su profesión es muy diferente al rol que está desempeñando. Y yo le pregunté que cómo de su profesión fue a tener ese rol y cómo considera que lo que aprendió allá le permite hacer un mejor trabajo en lo que hace ahora. Entonces, más o menos así, pues como pregunta. Espero que la duda se haya respondido, que hayan Sí. sacado de ahí. El compañero Joymar todavía quiere participar, hacer su pregunta. Hola, compañero Kelvin, ¿cómo vamos? Sí, Bien, ¿y usted cómo buenas está? noches para todos. Continúe. Profe Cindy, la consultica mía iba relacionada en cuanto al tema del salario que usted decía. Sí. Usted, si no estoy mal, decía en cuanto al tema que se le preguntaba a la persona que estaba entrevistando, valga la redundancia uno, que si la empresa cuánto estaba dispuesto a pagarle, uno se acomodaba a las pretensiones de ellos, más o menos. Tú puedes, sí, tú dices, pero igual si me puedes decir cuánto es el presupuesto o el rango salarial que está manejando la empresa para yo también poder alinearme a eso. Tú no vas a decir, y si ellos te dicen, ay, que estamos pagando el mínimo y tú sabes que tú eso no lo vas a aceptar, pues mejor, o sea, tú lo dejas allí, claro, ¿sí? Pero siempre devolvamos en la pregunta, siempre devolvamos en la pregunta al reclutador. Si ya el entrevistador no te dice, porque es algo más adelante, pues bueno, pero tú dices que te puedes alinear a eso, pero digamos como va a sonar mal, pero digamos como para justificar o maquillar en cierta medida que le devolviste la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, para ir cerrando, voy a pasar con las últimas dos preguntas, una del compañero Didier y otra de la compañera Marle. El compañero Didier pregunta por un top 5 como mínimo de plataformas o páginas web para búsqueda de empleo, que sean activas y que actualicen con frecuencia las ofertas laborales. Depende de
tu rol o, digamos, tu perfil. Me explico. Si, por ejemplo, estamos hablando de alguien que tiene un perfil operativo, por ejemplo, tú eres auxiliar contable, auxiliar de recursos humanos, analista contable, ese tipo de posiciones similares, CompuTrabajo en definitiva es lo mejor. Yo sé que CompuTrabajo tienes su montón de situaciones, pero es la que mejor funciona para ese tipo de roles. La realidad es que en LinkedIn muy poco las postean. Ahora, si tú estás buscando un rol en posiciones tal vez, digamos, con empresas más internacionales, LinkedIn va a ser el top 1. Pero en general, yo pondría CompuTrabajo en el top 1, luego LinkedIn en el top 2, en el top 3 pondría Magneto, en el 4 pondría elempleo.com y en el 5 Indeed. No sé si ustedes antes han usado Indeed, pero Indeed últimamente es así, Indeed.com. Indeed últimamente lo están utilizando bastante las empresas acá en Colombia debido a que les permite publicar vacantes gratis. Y CompuTrabajo y LinkedIn es costoso, se los digo yo. Es caro publicar vacantes en estos portales de empleo. E Indeed no te cobra por publicar el rol. Entonces, tengo una conocida que el año pasado consiguió un trabajo como analista contable en Indeed, entonces también diría Indeed. Se los puedo mandar aquí igual, con trabajo, LinkedIn, Magneto, empleo.com. Diría esos 5. Muchas gracias. Oh, qué pena. Finalmente, la compañera Marlene. Kelvin, qué pena, sino que Didier dijo para psicólogos. Igual CompuTrabajo, todos, pero también si, por ejemplo, tú eres psicólogo y estás en el área social, más que portales de empleo, yo te recomiendo que activamente tú busques esas fundaciones y las revises en las redes sociales. Facebook, LinkedIn, busques los correos de ellos y envíes tu hoja de vida. O también que revises sus páginas web. Por ejemplo, Hardline Alliance, creo que así se llama, casi nunca utilizan portales de empleo, sino que hacen un post, una publicación del rol y la tienen también disponible en su página web. Entonces, ese podría ser. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno, Gracias. finalmente, la pregunta de nuestra compañera Marlene va de la siguiente manera. Me gustaría saber formas de expresarme mejor y más relajada en las entrevistas, toda vez que suelo ponerme muy nerviosa y me cuesta desenvolverme. Y aunque respondo a lo que me preguntan, tiendo a ser muy seca y específica en mis respuestas. Me doy cuenta de que no muestro mucha soltura, lo cual puede dar una imagen poco sociable o poco empática. Lo complicado es que los puestos a los que estoy aplicando, y de hecho tengo entrevista la próxima semana, tienen un perfil social y comunitario. Y aunque me interesa, no me siento cómoda hablando de forma tan abierta. No es que no quiera comunicarme, sino que no me sale de manera natural. ¿Podría colaborar la compañera con eso, por favor? Esa pregunta está complicada, porque ya sí es complicado porque ya es algo más respecto a ella y a su personalidad. Entonces, como que si a ella no le sale, como que si no te queda natural, si te cuesta, es muy difícil. ¿Qué te propongo? Que me escribas. Y hablamos aparte porque realmente no tengo como una respuesta específica a esto, es decir, esta va a ser la solución de tus problemas. Podríamos hablar aparte y ver como que por qué pasó allí o qué
Pero básicamente yo diría que todo cae también como que digamos en la preparación. Si nosotros igual somos extrovertidos, casi no nos gusta hablar, pero tenemos ya una estructura y un plan de la información que queremos compartir, aún siendo extrovertidos, yo ya sé qué es lo que voy a decir y lo hago. Sí, entonces como que si tú te pones muy nerviosa y no te gusta hablar, complicado. Y si no te gusta hablar, estás en roles muy comunicativos, también es como, ¿qué haces allá? Sí, pero yo creo que mejor podemos hablarlo aparte porque sí, ya tocaría revisar como qué está pasando. Y no tengo ningún problema, entonces, eh, eso. Ok, Cindy, te quisiera agradecer muy profundamente de parte de toda la red el que hayas compartido con nosotros tu tiempo hoy, el impartir esta reunión, este conversatorio, este seminario y esperamos que en una próxima ocasión puedas seguir acompañándonos. De verdad, un profundo agradecimiento por parte de todos nosotros. Y a ustedes, nuestro público también, gracias por asistir. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque les estaremos comunicando toda esta información y muchas más oportunidades de las que puedan disfrutar. Con eso me despido. Espero tengan una excelente tarde y nos veremos en una próxima ocasión, muchachos y muchachas. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero Kelvin. Feliz noche. Con mucho gusto, compañero Joymar. Hasta luego.